Saludos, mi nombre es Jason Fabián Correo Maña, estudiante de licenciatura en inglés, y en esta oportunidad vamos a hablar de antropología social y cultural, su origen y qué noción tenemos de cultura. Empezar diciendo que pues, estas lecturas fueron bastante enriquecedoras en el sentido en el que nos dieron todo un viaje por diferentes autores, diferentes corrientes de pensamiento y cómo estas fueron como llevando el proceso de pensamiento de estas realidades por diferentes caminos, pero en cierta medida como tomando elementos de lo que había sido. ¿Listo? Primero, pues decir que el análisis de todas estas civilizaciones grandes de Egipto, de Oriente Medio, todos estos imperios que se formaron, empezaron a crear como una huella que se fue siguiendo y que se fueron ya con el evolucionismo histórico por parte de Lewis Morgan y Edward Taylor en estadios. Luego el difusionismo con los alemanes Schmidt y Grabner. Digo que no se aíslan totalmente de evolucionismo, sino que le dan algo más. Ya luego con el particularismo histórico de Franz Boas, como lo vimos en el video del doctor Lewis Pereira, ya ese particularismo histórico da una pluralidad a culturas, que es lo que ya empieza a formar mejor el concepto de antropología, que pues es la ciencia de las identidades, como lo decía de nuevo el doctor Lewis Pereira. Primera pregunta, habla acerca de cómo se relaciona la antropología social y cultural con las otras ciencias, sobre todo con la sociología, la psicología y la historia. Esa pregunta pues nos lleva también a dar el origen de la antropología social y cultural, en este caso al siglo XIX con Augusto Comte y el positivismo, y ahí nos lleva a la historia y a la sociología, que fue como los antecesores, por así decirlo. Entonces estamos viendo, por ejemplo, eh, a estos imperios colonizadores que en ese momento tenían como las condiciones económicas, políticas para expandirse, para conocer más allá. Y en ese conocer más allá, en ese proceso colonial, que de hecho los primeros cronistas podrían considerarse como los primeros etnólogos, esos relatos que tenían, eh, empiezan a ver algo más. Y en su afán de explicarlo, habiendo, gracias a la escolástica, habiendo renunciado a las explicaciones teológicas, por así decirlo, empiezan ellos mismos a preguntarse qué es, cómo explico esto. Y también con un afán, vuelvo y digo, de un proceso colonial, ya viene la antropología, eh, de parte de estos dos pensadores, de Morgan y de Taylor, pero más específicamente con Franz Boas y el particularismo histórico. En cuanto a la psicología, es un poco más denso ese tema de la psique humana y de cómo puede relacionarse con la antropología social y cultural, porque es un poco el juego de qué vino primero. ¿Sí? Si la psicología ayuda al hombre a ser parte de, de una sociedad y a identificarse con una cultura, o cómo todo eso también viene de la psique humana y de cómo interpreta lo que está viendo. Por eso puse ahí esencia y existencia, porque es un tema que se tocó en uno de los relatos, sobre todo de Roger López Ruiz, acerca de Husserl, ser conciencia de algo, y de Kierkegaard, el existencialismo, y de cómo sí hay una esencia, ya que el existencialismo, citando a Kierkegaard, sería en resumen negarse a admitir el absolutismo de la razón, y desde mi punto de vista la verdad existe, aun si no hemos llegado a ella, existe. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que tenga que ver con la psique humana va a estar muy conectado con cómo analizamos esa externalización de la psique humana y del proceso de pensamiento. En cuanto al evolucionismo, pues yo lo uniría junto con la historia y la sociología, porque el análisis de todo ese proceso evolutivo es el que tenemos y que yo pienso que sigue aún hoy trastocando conforme va evolucionando incluso las ideas y las corrientes hasta la escuela de la crítica latinoamericana, que vimos también en el libro de Edward Restrepo, Escuelas Clásicas de Pensamiento Antropológico. La pregunta número 2, que si la cultura nació con el ser humano en los orígenes de la humanidad y a lo largo del proceso, o por el contrario, se trata de una característica de las grandes civilizaciones. Respuesta,
no es una característica de las grandes civilizaciones. La cultura nace desde el momento en que hay una otredad, un otro. Cuando podemos por dualidad y comparación decir que yo tengo ciertas costumbres porque hay otra persona que no las tiene o que las tiene de forma diferente. Entonces esa ciencia de las identidades que es la antropología pudo haber analizado las primeras y primitivas familias y ver que hay una interacción y que hay una cultura, aún sea rudimentaria, que la consideraríamos hoy en día, aunque no se debería porque es, en ese caso entra el interpretativismo, es y son identificables gracias a ellas. La organización familiar, por instinto y características, puede darnos una definición de lo que es una cultura, solo de ver las relaciones que hay entre el proveedor, el legislador y quien está buscando eso que vendría a ser el hijo. Entonces, que haya padre, madre, hijo, ya hay una interacción y hay unas costumbres y hay una identidad en eso. Lo que hace las grandes civilizaciones es sencillamente a una escala mayor organizar todas esas interacciones. Y eso es lo que se conoce como una gran civilización. Para cerrar, pues dar el origen eh, explícitamente con Franz Boas cuando reconoce las culturas y los otros y su individualidad y su identidad a partir de esa eh, comparación ahí en el siglo XIX, después del positivismo de Augusto Comte. Y por último, responder que sí, nace con el ser humano en sus orígenes en la humanidad. Esto y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.